11:33 de la mañana. Cada año se diagnostican, fíjense en este dato, 16.000 casos de cáncer de mama. Bueno, pues solo se reconstruyen de forma inmediata el 5% de las mujeres que han sido mutiladas por la intervención. La mayoría no conocen los derechos que tienen ante esta técnica y hoy queríamos hablar de eso aprovechando que ha salido a la calle este libro. Siempre mujer, el libro escrito por el doctor Jorge Fernández Delgado, que es especialista en cirugía estética, plástica y reparadora y que está hoy con nosotros, y don Jesús Sánchez Marto, nuestro doctor de cabecera, que está con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, doctor Fernández Delgado. Muchas gracias. Bueno, como tú decías, es un libro que además va dirigido no a la clase médica, es un libro que va dirigido a todos ustedes. Va dirigido a las pacientes y va dirigido a las que no quieren ser pacientes. Es decir, estamos hablando de tratamiento y también estamos hablando de prevención, que es el mensaje que queremos trasladar también con nuestro experto hoy aquí en el plató, el doctor Jorge Fernández Delgado, que como bien dices es especialista en cirugía estética, plástica y reparadora, que esto lo hemos aclarado muchas veces, sí, que no tiene que ver con lo otro de estética que hemos dicho, pero en fin, y que además, concretamente, pues el doctor Jorge Fernández Delgado es el creador y coordinador, ha sido coordinador durante mucho tiempo de la unidad de reconstrucción mamaria inmediata del Hospital de la Paz, también del Hospital de la Moraleja de Sanitas, es decir, que tiene una experiencia, una tremenda experiencia, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Y a mí me gustaría decirles, para empezar, que vamos a hablar del cáncer de mama. Estamos en la Semana del Cáncer, mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Estamos hablando de cáncer de mama, pero estamos hablando de cáncer de mama de forma positiva, y estamos hablando de la reconstrucción inmediata de esa mama, que es algo a lo que todos ustedes que están viendo el programa tienen derecho y todos los médicos tenemos obligación de dar a conocer. Doctor, ya que está aquí el doctor está aquí don Jorge Fernández, perdón, nos gustaría preguntarle sobre este dato en concreto. ¿Realmente el 70% de las mujeres no saben que tienen derecho a los derechos que tienen a esa reconstrucción de la mama después de que se la extirpen por un cáncer? La verdad es que hay una cobertura global, yo creo que a nivel público y a nivel privado, pero es algo más bien teórico que práctico, ¿no? Y entonces eso se lleva también a la parte de la información de la paciente, que a veces desconoce que tiene ese derecho y que esa posibilidad existe o debería existir siempre. La realidad de los datos nos dice que si nosotros no aprovechamos esa primera ocasión... Claro, es que lo que llama más la atención es lo del nombre de la unidad, es lo de inmediata. Exactamente, claro. Esa es la palabra clave, porque es la oportunidad que nosotros tenemos real de poder resolver el problema. Porque hay un 70%, o sea, los datos nos dicen que más de un 70% de las mujeres luego nunca se reconstruyen. No es que lo dejen para después, es que no lo hacen nunca porque aparecen pues recuerdos de la enfermedad, no quieren pasar por un quirófano, el miedo a la anestesia, cosas que son ajenas y que ya imposibilitan muchas veces el que accedan a ello. Claro, no quieren pasar por un quirófano porque me imagino que dice, ya una vez superada la enfermedad, lo más duro, lo más traumático, dices, bueno, ya para una cuestión que se considera estética, pero tendrá más beneficios el que se reconstruya una mama, que simplemente el decir, bueno, tengo lo que tenía antes, ¿no? Psicológicamente, me imagino que los beneficios... El cáncer de mama es una enfermedad que es relativamente agradecida, porque hay un porcentaje muy grande de pacientes que lo superan y lo superan bien. Pero cuando se quedan mastectomizadas para el resto de sus días, que pueden ser muchas decenas de años, ¿no? Y ese trastorno, no solamente estético, que yo creo que es el menor, el trastorno psicológico que produce a la hora del día a día, de su vida normal, es tremendo y les deja realmente afectadas durante el resto de sus días. Doctor Fernández, ¿cómo es la técnica de reconstrucción? Para aquellas personas que nos estén viendo en casa, pues que sepan un poco cómo es esa operación. Bueno, ¿Hay diferentes técnicas? Sí, hay varios procedimientos para hacerlo, ¿no? O sea, lo realmente importante es hacer la reconstrucción en el momento. Unos se hacen con implantes, como hacemos habitualmente nosotros, otros lo hacen con tejidos propios del organismo. Hay diferentes indicaciones para cada uno, pero lo trascendente es organizar un equipo de trabajo en el que el que quita la mama, el cirujano oncológico, esté coordinado con el que la reconstruye, claro, y en la misma anestesia iniciar ya el proceso de reconstrucción para que esa persona, cuando tenga que seguir los diferentes tratamientos que le quedan todavía, de quimioterapia, de radioterapia, pues esté ausente esa mutilación que realmente complica muchísimo ese paso de la enfermedad y los Son diferentes equipos, diferentes especialidades. Sí, pero actuamos a la vez en el mismo acto quirúrgico, de manera que realmente la paciente, en el momento en que se le duerme y luego se despierta, se encuentra con su mama reconstruida y ya tratada y con la seguridad absoluta, y eso tiene que quedar bien claro, que no hay problema en el tratamiento de su enfermedad. La evolución de su enfermedad va a ser igual
con o sin reconstrucción. Pero su cabeza, su psicología no. Es que es importante porque cuando una mujer se despierta después del quirófano, lo primero que hace es intentar ver o notar si tiene o no tiene su mama, y entonces eso psicológicamente es mucho más importante que el tema estético, como estaba diciendo. Totalmente. No solamente es estético, sino psicológico, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría que nos aclarases, porque en estos momentos que tanto se habla de la cirugía radical del cáncer de mama, incluso por la tendencia americana y también europea de quitar la mama completa y tal, que ahora se está también en discusión con la cirugía conservadora, en el caso de que tengamos que quitar toda la mama, se puede reconstruir perfectamente. Y si hay que quitar las dos, que también es una de las preguntas que nos hacía Sonia, porque claro, como dais en el sumario el tema que vamos a hablar, pues hay muchísima gente que nos escribe, que nos manda, claro. que nos llama. Ahora mismo pueden mandar, si quieren, un correo. Buenos días, @telemadrid.es, que lo tenemos aquí abierto y lo podemos leer en el momento. Lo recibimos inmediatamente. Y bueno, pues ella, Sonia, nos preguntaba, ella tiene antecedentes familiares y tal, y quería saber si se tiene que hacer ese estudio genético para la detección del cáncer de mama, pero fundamentalmente también nos preguntaba sobre la mastectomía bilateral. A una mujer en la que la quiten las dos mamas, se pueden reconstruir en el mismo acto quirúrgico. Perfectamente. O sea, nosotros tenemos una experiencia contrastada de más de 400 y pico casos, de los cuales 40 o 50 serán de mastectomías, lo que llamamos profilácticas, preventivas, en pacientes de riesgo, cuando se hacen unos estudios de oncogenes en los que aparece una tendencia contrastada a que se pueda aparecer la enfermedad. Cuando esto es así y se documenta, es conveniente hacer una cirugía de prevención. Entonces se hacen, pues a veces, la extirpación de las dos mamas. Pero antes incluso de que se... Antes de que se presente el cáncer. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje muy, muy elevado de posibilidades de desarrollo. Es lo que pregunta Sonia sobre los antecedentes familiares, estudio genético, si existe esa posibilidad a ver. de forma preventiva. Yo no lo entiendo eso, o sea... Sí. Explíquemelo otra vez, porque no lo he entendido bien o me parece demasiado... Cuando hay una línea muy clara de familiares, tu madre, tu abuela, hija, tus tías, todas han padecido cáncer de mama, antes de que se hace un estudio genético, pero se hace el estudio y algunos aparecen unos oncogenes alterados que dicen que existe una probabilidad que se dispara de que alguno de los descendientes lo desarrolle. Entonces, nosotros hemos operado no a una, sino a lo mejor a varias hermanas de una familia que tienen ese oncogen alterado y que tienen ese antecedente clínico. Sin haber desarrollado. desarrollado. De que hubieran desarrollado el cáncer. Claro. Vale, es que eso y esa persona, como decía muy bien el doctor, cuando al día siguiente o en el momento de despertarse de la anestesia se palpan, nosotros le decimos que se palpen para que vean que tienen su mama, se palpan las dos, pero esa persona ese día duerme de manera diferente, claro, porque lo vive como una bomba de relojería. Claro, es que además en ese caso, cuando se supone que estás incluso entrando al quirófano, entre comillas, gratis, porque no tienes una enfermedad que te achuche para entrar en el quirófano, pues se hace mucho más necesario a lo mejor estas técnicas, ¿no? Exactamente. Miren, doctores... Las imágenes que están saliendo además pues son imágenes que hemos recogido del libro, donde están explicados los casos, y además porque lo importante del libro es que lo escribe el doctor Fernando Delgado, además lo escribe con Fernando Garrido Salvadores, que es el autor de muchas fotografías, ¿no es así? Y además las protagonistas del libro son las pacientes, que entonces yo desde aquí quiero agradecerles a todas las pacientes la ayuda que están haciendo para este tema, ¿no? Pero permíteme solamente, porque reconstrucción inmediata y diferida. Diferida es que no me lo hago ahora, sino que después, pero a lo mejor nos está viendo alguien que no quiso hacerse esa reconstrucción y que ahora que nos escucha puede mañana pedirla. ¿Cuánto tiempo debe de pasar como máximo para que se pueda reconstruir aquella mujer que nos está escuchando? Que no hay un plazo fijo. O sea, antes se decía que había que esperar 1 año o 2 años después de acabar los diferentes tratamientos. No es así. Hay que explorar a la paciente y en función de cómo estén sus tejidos, su estado general, etcétera, se puede hacer mucho antes. Realmente hay que valorarlo. Tiene que acudir a un cirujano plástico experto en este tema, que los hay en todos lados, en la pública y en la privada, y que se lo va a hacer muy bien. Aunque lo que tenemos que fomentar, y esa es la razón del libro, llevar una información directa a quien sufre el problema. Porque a veces los médicos nos movemos en nuestro lenguaje técnico, que está muy circunscrito, y lo que pretende el libro es que llegue a las personas que sufren ese problema o que viven en el entorno de ese problema. Doctores, están llegando algunos correos, se los leo para que respondamos a la gente que nos pregunta. Hola, buenos días, todos los días veo, os quiero felicitar por el programa, muy bien. Salomé tiene casi 26 años y ya que vais a hablar del cáncer de mama, me gustaría saber si debería hacerme una mamografía, aunque en mi familia no hay ningún caso, afortunadamente, y va al ginecólogo para hacerse revisiones habitualmente. ¿Pero tiene cuántos años? Casi 26, no tiene antecedentes y... Bueno, yo antes de que va al conteste el ginecólogo doctor, quiero decir que aquí en el libro, que esa es una de las preguntas que también tenía yo pensada hacerte, pero ya no lo hacen también nuestros espectadores, que cada vez son más inteligentes a la hora de preguntar. Vemos aquí en el libro mujeres de 48 años, de 46, de 39,
de 26 años, concretamente. Sí, sí. Pues, ¿qué le podemos decir a una mujer con 26 años? ¿Se debe de hacer o no la mamografía? Normalmente mamografía es radiar a una persona, no hay que hacerlo si no es estrictamente necesario, por eso se ponen unos criterios que a partir de cierta edad en la población general es cuando hay que empezar a hacerlo. Si hay algún factor de riesgo, como lo que estamos hablando a nivel familiar, o por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un aumento de mama a una chica joven, nosotros promovemos siempre que se haga un estudio mamográfico previo, dado que se le van a colocar implantes. Pero si no, hay que seguir un esquema general porque tampoco podemos ir al otro lado de la cuestión, ¿no? O sea, debe ir Con al 26 y ginecólogo. sin antecedentes, En principio no haría... ¿Pero hasta qué edad? ¿Hasta qué edad hay que hacerse la mamografía? Porque, según nos dicen desde Sanidad, es hasta los 69 o 70 años. Sin embargo, mañana, y ya os adelanto, mañana vamos a tener a dos mujeres, dos testimonios que se han ofrecido para estar aquí con nosotros en el Día Mundial del Cáncer. Seguiremos hablando de reconstrucción mamaria inmediata. Hoy hemos hablado con el experto, mañana vamos a hablar con las protagonistas del tema. Y una de las mujeres tiene más de 70 años cuando se diagnosticó su cáncer de mama como consecuencia de una mamografía, porque no tenía ninguna sintomatología. Doctor, nos queda muy poquito tiempo y tengo aquí alguna pregunta más. Yolanda, de Madrid, dice también, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo identificar síntomas de un cáncer de mama? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si se ve fomentado con la nicotina del tabaco. Bueno, el tabaco yo creo que incide en casi todo, no está documentado que esté estrictamente relacionado con el cáncer de mama, hay otros factores, pero lo que es muy importante y que nos olvidamos muchas veces, hablamos mucho de mamografía, que es evidentemente trascendente, pero lo más importante es la exploración de la paciente y la exploración de los ginecólogos, en este caso, que van viendo a las pacientes, sobre todo cuando estas son de riesgo. Se nos acaba el tiempo, doctor Fernández Delgado, pero sí que me gustaría que antes de que terminásemos, bueno, están también viendo ustedes la página donde pueden ustedes encontrar mucha más información, la página que es www.drfernandezdelgado.com, drfernandezdelgado.com, es así de sencillo. Pero muy rápido, esta portada la ha hecho una paciente. ¿Nos puede decir simplemente, rápidamente, cómo la hizo? Es un regalo de una paciente que es pintora profesional y que pintó este cuadro sin acabar esta parte de aquí de lo que refleja, ¿no? Y cuando se le paró el proceso reconstructivo, se le quedó a medias por una serie de circunstancias y acabó, digamos, en mi consulta, finalizamos la reconstrucción y cuando finalizó ella, acabó el cuadro y me lo llevó un día a la consulta. Tiene tanto fondo el cuadro que lo que quisimos incluir para representar lo que significa este libro, ¿no? Que la paciente lo que desea es seguir siendo una mujer, seguir con su identidad y recuperar lo que ha perdido. Por eso el título del libro, Siempre Mujer. Yo te agradezco ese punto positivo que das al título del libro. Pues muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Estamos fuera de tiempo, doctores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir, doctor Gracias. Jorge Hasta la Fernández próxima. Delgado. Muchas gracias a vosotros. Y Doc, nos vemos mañana. Claro, mañana nos vemos aquí.